Aquí les hemos comentado sobre las inquietudes, muchas además, que tiene el senador Miguel Uribe alrededor de los contratos de la Agencia Nacional de Tierras. Pero el senador tiene una preocupación en las últimas horas que es de nivel 1A y tiene que ver con que desde la agencia, en algún tipo de contratación que se ha hecho, estaríamos tocando los terrenos de la inteligencia y la contrainteligencia, con lo cual quedamos todos perdidos porque no se ve cuál es el vínculo de la Agencia Nacional de Tierras con estas labores propias de otras entidades del Estado. Senador Miguel Uribe, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Hola Gustavo, buenos días, un saludo especial a usted y a la audiencia. ¿En qué pasos andan en la Agencia Nacional de Tierras? Bueno, en primer lugar, vale la pena resaltar que lo que está pasando en la Agencia Nacional de Tierras puede tener la misma magnitud o incluso mayor al escándalo de corrupción de la unidad de riesgo. Lo que estamos viendo es un derroche de talla mayor y el derroche también es corrupción. Aquí hay denuncias sobre los sobreprecios en las tierras, las comisiones ilegales, etcétera, pero lo que estamos viendo en contratación de personal no tiene nombre, y mucho menos cuando estamos discutiendo el presupuesto. Es decir, el gobierno pide clavar a los colombianos con una reforma tributaria, pero la plata la tienen las entidades, solo que la usan para nombrar amigos. Mire solo este dato. En el 2022 hubo 1.161 contratos de prestación de servicios en la agencia. Y en lo corrido del 2024 van 8.712 contratos de prestación de servicios, de 1.100 a 8.700, de 67.000 millones de pesos en contratación de prestación de servicios a 360.000, es decir, 300.000 millones de pesos de diferencia. Y después se quejan de que no hay plata. Yo le decía ayer a Alexander López que decía, ¿de dónde sacamos la plata? Pues echen tijera, corten burocracia. Es que el presupuesto de funcionamiento ha crecido más de 100 billones de pesos en este gobierno, 20% anual. Hoy oí al exministro Restrepo, el informe de Alejandro Santos esta mañana. Es un descaro, pero además lo que uno encuentra es que es para fortalecer el proyecto político de Petro y del director de la agencia. Miren ustedes, de esos 8.700, 231 personas trabajaron directamente en la alcaldía del hoy director, cuando era alcalde de Villavicencio. Esos contratos son 11.600 millones suman 11.600 millones de pesos. Y empieza uno a encontrar también unos tipos de contratos absolutamente absurdos y aberrantes, como el que usted menciona. ¿Cómo es posible que a un señor le paguen 18 millones de pesos mensuales en la Agencia Nacional de Tierras? Dice literalmente, para hacer investigaciones de inteligencia y contrainteligencia interna y externa bajo las orientaciones del director. ¿Eso qué sentido tiene? Pero además uno empieza a seguir y encontramos otro contrato de 18 millones de pesos mensuales. Dice, para hacer seguimiento de redes y equipos, cuando uno va a ver es una persona que fue alcalde de Villavicencio, 2 veces diputado del Meta, no tiene experiencia, es ingeniero de sistemas, no tiene ninguna experiencia, y lo que se dedica es a hacer política según los informes de contractuales. Nos pusimos a revisar uno por uno los informes, y lo que uno se encuentra es aberrante. Y esta denuncia la hago porque lo que estamos encontrando, lo que estamos oyendo en las diferentes regiones del país sobre la Agencia Nacional de Tierras es alarmante. Nos están diciendo como le digo, los sobreprecios en la compra de tierras, las posibles comisiones irregulares, estamos preguntando por eso. Y para rematar, el señor Harman, el director de la agencia, dice, no, que van muy bien. Pues van muy bien es que vamos a ver en el DNP el seguimiento a las metas, y de las 5 metas que tiene la Agencia Nacional de Tierras, 3 están en 0% y las otras 2 no cuentan ni siquiera con ficha técnica. Senador, se lo pregunto de la manera más coloquial posible. Una de dos, o el gobierno está usando la agencia como una especie de caja menor para hacer favores y para moverse en la política, o están robando. Las dos. Primero, este gobierno ha demostrado que está utilizando el presupuesto público para nombrar amigos, comprar apoyos políticos y pagar favores. Lo han hecho en muchas entidades, yo he venido denunciando el crecimiento de las OPS. Es que miren, en todo el gobierno ya llevan más de 120.000, ¿no? 120.000 OPS en el año, esos 120.000 fueron en el año 23, y en este año ya llevan casi 90.000, mucho más de lo que eran los primeros años del gobierno Duque, por ejemplo. Pero ¿cuál es el punto? El costo es de más de 8 billones de pesos. ¿Será justo con los colombianos que las nóminas paralelas de Petro valgan 8 billones de pesos? Entonces, son las dos, porque por un lado contratan amigos, compran apoyos, no solo para las reformas como ya hemos visto, sino además para preparar las elecciones del Congreso y de la presidencia en el 2026, y por el otro lado se están robando la plata. Es que el derroche también es corrupción, pagar sueldos a personas sin capacidades técnicas es corrupción, corbatas, y lo que estamos viendo también
es que hay mucha ineficiencia, hay mucho mal gasto. Entonces, pues qué bueno esta discusión en el mismo momento donde el gobierno además pretende clavar a los colombianos con otra reforma tributaria. Está creando una crisis económica porque persigue al empresario, al emprendedor, a la iniciativa privada, porque genera incertidumbre, tiene reformas andando como la reforma laboral, que es un golpe fulminante a las empresas, particularmente a las más pequeñas, porque aumenta el costo salarial a una manera que no puede pagar y asumir estas empresas. Y finalmente, lo que deciden es poner un presupuesto que no tiene financiación, que al final lo que va a llevar es a que la ejecución sea mala, a que haya recortes, y eso a su vez genera una mala dinamización, o no dinamiza la economía, no estimula la economía. Entonces, por favor, al gobierno que se ponga, que eche tijera, como le decía yo ayer al ministro y a López, Alexander López, se pusieron bravos conmigo porque les dije, en vez de meterle la mano al bolsillo a los colombianos, echen tijera, dejen de derrochar la plata, dejen de robársela y seguro que la plata alcanza. A ver, Espinosa, ¿usted tiene una respuesta sobre todo este particular y las denuncias que hace el senador del señor Harman? Es que dice la Agencia de Tierras, con los buenos días al senador Uribe, que ellos tienen un incremento en la nómina porque pues tienen ahora más entidades territoriales, más oficinas territoriales, y lo otro que explican es que no tiene un contrato de prestación de servicio cuyo objeto sea el desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia, sino que tienen un analista de riesgo, dicen ellos, que revisa los sitios en los que la agencia, junto a la fuerza pública, debe ir a recuperar o enfrentar una posible confrontación, y que ese profesional trabaja en el marco de las competencias y facultades legales en el Código de Policía y con el acompañamiento de la fuerza pública. Lo que le entiendo a los señores de la Agencia de Tierras, senador, es que esa persona, analista de seguridad, se necesita porque en algunas zonas del país pues obviamente hay tierras a las que es difícil tener acceso y que es importante saber qué grupos operan en esas zonas, quiénes están ahí. ¿Esa explicación le parece suficiente? Pues me parece que es la explicación obvia ante esta denuncia, pero lo que es cierto es que no es verdad lo que están diciendo. Yo estuve revisando todos los informes de contractuales y dice, vuelvo, repito, que el señor Roberto Arroyave, exfuncionario de seguridad de la alcaldía de Villavicencio, hace actividades de inteligencia y contrainteligencia interna y externa bajo las orientaciones del director. Ahora, es cierto el tema de seguridad y buena parte del problema de seguridad se ha agravado por este gobierno, porque es flexible. No, este presidente ha sido valiente para premiar a los criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos. Pues claro que hay problemas de inseguridad, pero si eso es así, pueden hacer convenios con la policía o con el ejército en materia de inteligencia, y segundo, pueden tener analistas de seguridad, claro que sí, pero eso no es lo que dice el contrato, ni el objeto del contrato, ni el informe. Segundo, frente al primer argumento, yo sí creo que es una vergüenza que nos digan que porque es que lo están haciendo bien, tienen que contratar más gente. Primero, no es verdad que lo estén haciendo bien, como ya estoy diciendo, es que las metas están en 0%, hay mucha inconformidad en la compra y en la entrega de tierras, etcétera. Pero lo que es evidente es que no existe una empresa en el mundo que justifique que a medida que tiene más, es decir, que por hacer mejor desempeño contrata más gente, así se quiebra todo el mundo. Es más, todas las empresas lo que buscan es hacer lo contrario, ser eficientes, es hacer lo que más puedan, tener el mayor impacto con el menor costo posible. Y aquí están haciendo una cosa aberrante, es que, vuelvo, repito, de 1.161 contratos a 8.700, eso no le cabe a uno en la cabeza. Y cuando uno empieza a ver quiénes son los contratistas, mire, por ejemplo, hay hasta médicos. Háganme el favor, ¿qué hace un médico en la Agencia Nacional de Tierras? ¿Qué hace? ¿No? Y empieza uno a encontrar que no es cierto que estén contratando personas que estén, primero, vinculadas absolutamente relacionadas con la misionalidad, pero segundo, aquí lo que deberían estar haciendo es, ojalá lo estuvieran haciendo bien, no lo están haciendo bien, pero si lo estuvieran haciendo bien, debían demostrar que es eficiente la agencia y con el personal necesario cumplen con ese propósito. Pero vuelvo, repito, 360.000 millones de pesos, una diferencia de 300.000 millones de pesos contratando amigos. Es que con 300.000 millones de pesos, para que ustedes se hagan una idea, si la reforma tributaria que estaban planteando o están planteando es de 12 billones de pesos, estamos aquí hablando de que esto es más o menos el 3%, 4% de una reforma tributaria. Imagínese si usted coge y suma en 10 entidades más o menos, o en 15 entidades, empieza a recoger la plata que necesita la reforma tributaria. Entonces es una sinvergüencería lo que están haciendo y obviamente tratan de justificar este derroche. Pero lo que es inaceptable es que entre más burocracia, más corrupción. Lo estamos viendo en el Ministerio de Igualdad.
también 1.4 billones de pesos, de los cuales 900.000 millones son para pagar favores y comprar apoyo, no, inaceptable. Senador Uribe, yo le quiero insistir en la primera parte de la pregunta que le hizo Jorge Espinosa hace minutos. Usted habla de la gravedad de lo que usted considera la exagerada contratación en la Agencia Nacional de Tierras, pero quiero preguntarle sobre la primera parte que tiene que ver con esa aparente tarea que no sería legal de inteligencia que habría contratado la Agencia Nacional de Tierras. El director Harman dice que no hay ningún objeto de contrato para eso. Los reportes de los contratos, de la gestión del contrato, dicen que hacen labores de inteligencia. Lo reveló así ayer el noticiero del mediodía con Diana Calderón y Andrés González. Sabíamos que usted iba a hacer una denuncia de ese tipo en la plenaria del Senado ayer, que fue cancelada. Entonces, quiero saber si usted mantiene esa denuncia para una próxima plenaria. ¿Qué va a pedirle explicaciones al director Harman sobre esa aparente labor de inteligencia ilegal desde la Agencia Nacional de Tierras? Claro, ayer fue cancelada la plenaria, desafortunadamente, porque estuvimos en la discusión permanente sobre el presupuesto y su monto. Pero claro que mantengo la denuncia, claro que lo vamos a insistir, porque lo que es evidente es que el informe del contrato lo dice. Ahora, si no es así, y lo que está entonces el señor Arroyave está haciendo, ¿no? Está haciendo rimbombante con lo que hace para justificar los 18 millones de pesos, pues entonces lo que queda claro es que es podría ser una falsedad en ese documento, o podría ser simplemente que el tipo entonces por creerse más importante lo que quiera, pero lo que es evidente es que ahí lo dice, y si lo dice, pues sorprende y preocupa, porque hoy es que ustedes lo han denunciado, hoy hay mucha especulación sobre la manera en la que el gobierno está utilizando los mecanismos de inteligencia en contra de la oposición, en contra de los magistrados, en contra de la prensa, y lo que es cierto es que yo particularmente he combatido precisamente todos los ánimos del gobierno por crear instancias que busquen hacer este tipo de cosas. Entonces, deja sospecha que en la Agencia Nacional de Tierras haya este tipo de contratación. Inaceptable, y nuestro trabajo como oposición es denunciarlo. Senador, antes de despedirnos, ayer públicamente el senador David Luna dijo que él sí considera y él tiene motivos para sospechar que él está interceptado, que está chuzado. Ya que estamos hablando de inteligencia, ¿usted también cree que está chuzado? Pues mire, yo afortunadamente no tengo ni rabo de paja ni escándalos, entonces yo hablo tranquilo por el teléfono, pero claro que presumo que estoy chuzado, y presumo porque este gobierno es un gobierno sin escrúpulos, sin límites morales, éticos o legales. Este es un gobierno que ha instrumentalizado la inteligencia, puso la inteligencia en cabeza de exguerrilleros, para prácticamente parte ese retiro masivo que hizo de las fuerzas militares y de la policía, en buena parte está relacionado con los policías y soldados que estaban, o los oficiales que estaban vinculados a inteligencia. Entonces, claro que presumo que estoy, y no solo yo, presumo que estamos chuzados muchos de los que decimos no estamos de acuerdo con este gobierno. Vuelvo, repito, yo afortunadamente no tengo nada que esconder, pero lo que es cierto es que este gobierno se extralimita, y lo hemos visto, es que lo vimos con la niñera de Laura Sarabia, un gobierno donde la jefe de gabinete es capaz de encerrar arbitrariamente a una niñera, a un personal, a una empleada privada de su casa que cuidaba a su hija o hijo, y que la mete a un cuarto, la intimidan, le hacen polígrafo ilegal. Le pregunto yo a usted, Gustavo, ¿tiene alguna duda de que sean capaces de chuzarnos? Es más, se lo pregunto a ¿usted cree que usted no está chuzado? Pero claro que estamos chuzados. Entonces, al final, este es un gobierno muy arbitrario, y parte de eso es el afán de ponerle punto final a este gobierno en el 26. Gustavo Petro llegó no a gobernar, no a solucionar los problemas de los ciudadanos, sino a fortalecer un proyecto político, ideológico, que le está haciendo daño al país. No está resolviendo los problemas. Es que mire esto, da tristeza decir que se están gastando la plata, pagando favores y contratando amigos y no solucionando los problemas. Es que al final esto no se trata de ideología, se trata de los problemas de la gente, y a este gobierno le quedó grande el país. Senador Miguel Uribe, muchas gracias, muy amable. A usted, muchísimas gracias, un saludo especial.